Hablaremos hoy de barcos fantasmas, de leyendas que cuentan los marineros y de otras supersticiones. Y empecemos. Hay que decir que las historias sobre barcos gigantes son las mejores. Sí, señor. Son buenas, sí. Aparecen mencionadas en muchísimas mitologías. En Suecia aparece el Refanú, que es un barco tan grande que un viaje desde la proa a la popa dura 3 días y las órdenes son transmitidas a caballo. Para cada noche del recorrido hay sobre la cubierta una posada. Asimismo, en la provincia francesa de Barne se cuenta la historia de un gigantesco barco llamado La Paz de Lucerne que solía frecuentar las costas de Provenza. Sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían hasta allí bajaban siendo ya ancianos. Bueno, eso ya... Sí, ya es hacerse el no cantero. es una leyenda, sino un chiste. Claro, la luz. En la Baja Bretaña también aparecen enormes barcos tripulados por hombres gigantes. En aquellas extrañas naves, las órdenes se transmitían mediante caracolas, cuyo sonido podía escucharse a millas de distancia. Por tal motivo, resultaba fácil evitar encontrarse con ellas, lo cual era muy recomendable, ya que se decía que la tripulación de cualquier nave que se acercara a estos barcos gigantescos desaparecía inexorablemente. Se habla también del barco gigante frisio llamado Manifual. Este monstruoso barco puso rumbo una vez desde el Océano Atlántico hasta el Canal de la Mancha. Pero el paso entre Dover y Calais, que tiene 30 kilómetros de ancho, resultó ser demasiado estrecho y el barco no entraba. El capitán tuvo la feliz idea de frotar todo el barco con jabón y esta operación dio resultado. El barco consiguió pasar y dirigirse al Mar del Norte y desde entonces los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa. Ya están los blancos acantilados de Dover. Qué bien. Cuando este barco, Manifual, se encontró en el mar Báltico, la tripulación se dio cuenta de que el agua no era suficientemente profunda y para poder flotar decidieron que era necesario tirar todo el lastre y también toda la basura de la cocina. Bueno, ese barco tenía mucho lastre y mucha basura y así se formó la isla de Bornholm, que debe su origen al lastre que tiraron. No, mire, la ciudad deportiva de Boca debe ser. Algo así. Entre las historias que cuentan los marineros también son numerosas las que hablan sobre barcos diabólicos. Sí, señor, como los barcos fantasmas. Claro, los marinos antiguos, que no estaban muy familiarizados con las corrientes, ¿no?, quedaban impresionados cuando veían un barco moverse en contra del viento. Claro. Bueno, esto, unido a la falta de explicación para fenómenos como los de las olas, inspiró toda una serie de raras creencias. Se creía que los demonios y los malos espíritus levantaban el viento y las tormentas. Se decía que el diablo podía poseer o encantar los barcos que luego él mismo conducía con sus ayudantes. Y según parece, muchos marineros dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando por temor de enfurecer a los demonios que lo habían arrojado al agua. En ese sentido, los hindúes no salvaban nunca a alguien que se estuviera ahogando en el sagrado Ganges. Decían que aquel que salvaba a un hombre terminaba ahogándose él mismo. Los Kamchadas eran un pueblo que iba todavía más lejos en este asunto. Ellos pensaban que cuando un hombre caía al agua y no podía salir, constituía un gran pecado tratar de salvarlo. Decían, si este hombre ha sido destinado a ahogarse, eso es lo que debe hacer. Incluso el mismo ahogado debe abstenerse de todo intento de eludir su destino. Por ejemplo, si una persona nada y no muere en el agua, pues nadie le hablará, ni le dará comida, ni conseguirá esposa. Desprecio general para este señor.
Hay un pequeño capítulo del libro Cartas Marcadas que cuenta un episodio del señor Ferenski con este pueblo, ¿no? Bien. El fuego de San Telmo aparece relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda francesa que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena. Es esta embarcación, que desde luego apestaba a azufre, ¿no?, la que usaba Satanás, para cometer muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco. Finalmente, el éxito que estaba teniendo el diablo enfureció a San Telmo, y una noche el santo se acercó al barco diabólico y destruyó el casco. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse con el hilo en una pata, pero toda la tripulación se hundió. Desde entonces, todas las noches oscuras y cálidas, el barco arde en el mar. Las llamas suben hasta el cielo y puede olerse el azufre en muchas millas. Hay un barco encantado, ¿qué tal?, en la mitología griega. El episodio tiene como protagonista a Melibea, una doncella que se encontraba prometida en matrimonio con un muchacho llamado Alexis. Melibea lo amaba y era correspondida de arriba abajo. Los padres de Melibea, sin tener en cuenta este amor mutuo, la prometieron a otro chabón que seguro que tenía más plata. Entonces Alexis, que estaba desesperado, se desterró, se fue a otra ciudad. Cuando a Melibea le dijeron esto, a saber que Alexis se había marchado, creyó que era algo muy malo y se tiró del tejado de la casa. Pero por casualidad no se causó daño alguno, cayó parada. Ahora, cuando vio que había caído parada y que no había muerto, aprovechó el envión y salió corriendo hacia el puerto para refugiarse en una nave. Sucedió que de pronto las velas de ese barco se desplegaron solas y sin que nadie lo guiase, el barco se hizo a la mar y finalmente llegó a un lugar donde Melibea encontró a su amante. Es una de las peores, de los peores mitos que he leído en mi vida. Cierto. El amante estaba haciendo un asado con los amigos y aprovechando que estaban todos reunidos, se casaron. Ah, bueno. Y agradecidos a los dioses por tantos favores, levantaron en Éfeso un santuario a Ártemis, con los nombres de Autómate, porque el barco se había hecho a la mar solo, y también otro santuario con el nombre de Epidiaita, porque ella había llegado en el momento de sentarse la gente a comer en la mesa, y en griego se dice de esa manera. Es espantoso esta historia. Sí, espantoso, sí. Otro barco extraño es el de la mitología nórdica. Esta que viene es muy buena. Muchas veces los mitos nórdicos superan ampliamente a los griegos, Bueno, sí, de los cuales proceden. Sí, bueno, pues está muy bien decirlo. Bueno, esta es la famosa nave Naglfar, que será conducida al día del Ragnarok por el Señor de los Gigantes, ¿no?, rodeado de unos guerreros altísimos. La batalla final no es un festival. Claro, de Ragnarok. esta nave va a estar construida con las uñas de los muertos y servirá para conducir a las fuerzas del mal que van a enfrentarse con las fuerzas del bien en el día del Ragnarok, el día del fin del mundo. Pero para que el fin del mundo llegue, esta nave tenía que estar terminada. Entonces, un ritual funerario de los vikings consistía en cortar prolijamente las uñas de los muertos para retrasar el fin del mundo, para que no terminaran de construir la nave Naglfar y para jorobar a los maléficos constructores, ¿no? Para terminar esta serie de historias, hablaremos de la más famosa de ellas, que es la del barco del holandés errante. Ajá. Se trata de un marido, debe ser de un marino, ¿no? Sí. Que es casi la contradicción Sí. de marido, la palabra opuesta. De un marino condenado a vagar. Esto, sí, después le explico por qué pasa esto. A vagar eternamente sobre la superficie del mar. La historia dice que en un viejo castillo vivían hace 600 años dos hermanos, Valerán y Reginald. Ambos amaban a una muchacha, la hija del conde
de Clef. Valeran la enamoró y se casó con ella. Pero la noche de bodas, Reginald entró en la habitación donde los novios apolillaban y los asesinó a los dos. ¿Vio cómo es? Sí. Valeran, antes de morir, le hizo a su hermano una mancha de sangre en la cara. Reginald, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. El ermitaño no se atrevió a absolverlo ante ese crimen, pero le aconsejó que tras una noche de vigilia se encaminara hacia el norte y siguiera andando hasta que no hubiera más tierra, y allí se le daría una señal. Así fue, y notó Reginald que en su viaje lo acompañaban una sombra blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Viajó muchos días hasta que una mañana no había más tierra y solo estaba el mar. De repente se le acercó una barcaza que lo llevó hasta una fragata que estaba anclada en una bahía. Las sombras subieron con él. El barquero se fue y empezó el barco a navegar sin rumbo fijo. Entraron él y sus sombras a una recámara donde había una mesa y 2 sillas. Allí se sentaron la forma blanca y la forma negra. El espectro negro sacó unos dados y empezaron a jugarse el alma de Reginald. 600 años lleva esa nave sin timón ni timonel. Las formas siguen jugando a los dados y su juego continuará hasta el fin de los días. Los marinos que navegan por el Mar del Norte cuentan que de vez en cuando se encuentran con este barco infernal. ¿A quién dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, al comienzo, me impresionaba este relato de las naves gigantescas. Uno puede vivir todavía esa impresión subiendo a algún crucero de los modernos. Claro. A mí me tocó en el Caribe y realmente la pasé mal. Digo, lo primero que uno pierde es la noción de estar en un barco. Hay ascensores y además no se tiene esa noción de estar en otra parte del mundo sobre el mar y disfrutando de la navegación. Y después, bueno, eso por un lado, ¿no? Barcos gigantes hay que suprimirlos, solo para relatos exagerados. Sí, a mí me parece, contrariamente a lo que pensaba antes de comenzar la charla, que los relatos estos de barcos gigantes no son leyendas, son chistes. Están más cerca del humor, claro. Como era un chiste el barco aquel de Odín, ese barco que era muy grande, pero uno podía doblarlo muchas veces hasta que al final cabía en el bolsillo. De la americana. Claro. Sin embargo, hay sí una cosa con la longitud y el ancho, la manga y la eslora de los barcos, que después de mucho tiempo tuvieron que aceptarlo los constructores continentales, españoles y franceses, porque fue eso lo que permitió los 2 grandes triunfos de la Marina británica, el de la Armada Invencible y el de Trafalgar. Siglos después, se supone que gracias a eso pudimos ser libres en América en algún momento, cuando pierde España esa batalla tremendamente. Pero cuando uno le pregunta por algo hay que apostar a lo más largo y no a lo más ancho, siempre que esté en el agua, porque eso le permite mayor velocidad y mayor incluso movilidad, pese a lo que uno pudiera pensar. Después, pensaba en los marinos, que en general han sido los dueños del relato en la historia de Occidente y de Oriente también. Son los tipos que se podían desplazar hacia otros lugares y que narraban lo que había del otro lado como ellos querían. Claro. Y ahí creo que hay una... Mentían todo el tiempo, en general. Exactamente. Y ahí hay Incluso mentían no por una patología, sino para cuidar intereses. Pero claro, bueno... Para que no se conocieran cosas que conocidas hubieran cambiado el rumbo de las historias económicas. Los depósitos de los tesoros robados a España por los corsarios británicos y la localización de las islas llenaron de monstruos el Caribe y de lugares imposibles y cataratas y triángulos bermudescos y cosas así. Pero pensaba que en estas cosas se pierde justamente esa relación que une sobre todo al capitán, pero a la tripulación también, de un barco con el barco mismo. Hace un par de días citábamos la canción del pirata, no en su estribillo, que dice que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. El barco lo que tiene es esa especie de forma quizás semejante a la del amor, por ejemplo, o a la de la escritura de un libro, en que está aislado de todo. Está usted metido en medio de eso, y alrededor no hay nada, o no importa lo que hay, porque justamente no importa la meta, sino el lugar a donde va. De modo que así cuando uno se cruza con el demonio en cualquiera de esas situaciones, en el amor no hay que rezarle a nadie, le digo a la chica que escribía antes, en el dinero tampoco, porque el Dios y las riquezas no se llevan bien, pero si está en el mar,
cuando tenga que rezar por alguna cosa, trate de vislumbrar un resplandor ahí, va a haber un fuego, y encamine todas sus oraciones a San Telmo. Y a San Telmo es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de su autor, Roberto Grela.